El sonido del teléfono rompió el silencio matutino, pero no era el familiar pitido de mi despertador. Era un tono más agudo, insistente. Con los años, uno aprende a distinguir las urgencias. Me levanté con la agilidad que aún conservaba, mi cuerpo protestando levemente. En la mesita de noche, mi viejo teléfono móvil vibraba frenéticamente. Al verlo, una extraña sensación me recorrió. Era el boleto de lotería que había comprado la noche anterior, casi por inercia, con la convicción de que no serviría para nada más que para gastar unos euros. Lo desbloqueé con dedos temblorosos. Los números coincidían. Un torrente de emociones me invadió, incredulidad, euforia, un vértigo que me hizo aferrarme al borde de la cama. Había ganado. La vida, esa vieja señora caprichosa, me había regalado un giro inesperado. Decidí celebrarlo con una cena familiar. Era la ocasión perfecta para compartir la buena nueva, para sentirme agradecido y, quizás, para ver las caras de mis seres queridos ante la noticia. La mansión de los Solís, siempre imponente, se llenó de un bullicio inusual. Javier, mi hijo, apareció con esa sonrisa suya, una que siempre me pareció un poco forzada, un poco vacía. Elena, por supuesto, estaba radiante, su presencia siempre aportaba una luz especial a cualquier reunión. Mientras brindábamos, yo, con el corazón henchido de alegría, noté algo en la mirada de Javier. Una chispa de algo que no supe identificar en ese momento. Una sombra que se deslizó fugazmente, eclipsando por un instante la luz de mi fortuna. Él levantó su copa, sus ojos fijos en los míos, y pronunció un brindis genérico, carente de la emoción que yo sentía. Por el futuro, dijo, y en su voz percibí un matiz que me inquietó. Un eco de ambición que, en retrospectiva, debería haberme advertido. La cena continuó, las conversaciones fluían, pero esa sutil tensión, ese velo invisible, ya se había posado sobre nosotros. El golpe de suerte había llegado, pero con él, también las primeras señales de un peligro que aún no podía ver. La resaca de la euforia inicial dio paso a una sutileza inquietante. Los días siguientes a la cena familiar transcurrieron con una normalidad aparente, pero yo, Ricardo, sentía que algo se había fracturado. La mansión de los Solís, ese hogar que siempre había sido mi refugio, comenzó a sentirse ajena, un escenario donde las sombras se alargaban de forma antinatural. Javier, mi hijo, se movía por sus pasillos con una familiaridad que antes me reconfortaba, pero que ahora me provocaba un escalofrío. Sus sonrisas, antes forzadas, ahora parecían estudiadas, calculadas para ocultar una verdad que mi instinto de padre me gritaba que existía. Observé con atención sus movimientos. Ya no era el joven impulsivo que había conocido, este Javier era más sigiloso, más reservado. Las conversaciones casuales que intentaba entablar conmigo, siempre superficiales, me dejaban con una sensación de vacío. Parecía más interesado en mis horarios, en mis hábitos, en los detalles de mi nueva vida de bonanza, que en compartir un momento genuino. Me preguntaba si la noticia de la lotería lo había afectado de una manera que yo no era capaz de comprender. Tal vez la envidia, ese veneno lento, había comenzado a hacer mella en su alma. Una tarde, mientras revisaba unos viejos papeles en mi estudio, un detalle me llamó la atención. Un sobre con documentos comprometedores, que había olvidado por completo, yacía entre mis archivos. Eran informes financieros de algunas de las inversiones pasadas de Javier, gestiones que él había manejado bajo mi supervisión, cuando aún creía en su potencial. Al hojearlos, un patrón de movimientos extraños y transacciones poco claras se hizo evidente. Había indicios de desvío de fondos, de operaciones opacas que, en su momento, había atribuido a su inexperiencia. Ahora, con la nueva perspectiva que me otorgaba la fortuna recién adquirida, esas irregularidades adquirían un cariz mucho más siniestro. La inquietud se convirtió en sospecha. Decidí investigar discretamente. Utilizando algunos de mis antiguos contactos en el mundo de los negocios, indagué sobre las actividades recientes de Javier. Las respuestas que obtuve, aunque veladas, confirmaron mis peores temores. Había contraído deudas considerables, y su comportamiento errático en los últimos meses no era más que el reflejo de su desesperación por encontrar una salida. La idea de que mi hijo, mi propia sangre, pudiera estar tramando algo contra mí era una bofetada helada que me paralizó. Una noche, mientras Javier creía que yo dormía, me levanté sigilosamente. La mansión de los Solís, bañada por la pálida luz de la luna, parecía un laberinto de secretos. Me dirigí hacia su habitación, mi corazón latiendo con una mezcla de temor y determinación. La puerta estaba entreabierta.
Lo que vi me heló la sangre. Javier estaba hablando por teléfono, su voz baja y tensa. No podía oír todos los detalles, pero las palabras deshacerse de él, la herencia, el último obstáculo resonaron en el silencio de la noche como martillazos. El aire se volvió denso, irrespirable. Mi mente, entrenada por años de lidiar con situaciones complejas en los negocios, comenzó a hilar los cabos sueltos. Las deudas, las transacciones sospechosas, su comportamiento evasivo, y ahora esta conversación clandestina. Todo encajaba en un plan macabro. Quería mi fortuna. Y estaba dispuesto a todo para conseguirla. La imagen de su sonrisa vacía en la cena familiar cobró un nuevo y aterrador significado. No era una simple ambición desmedida, era una codicia que había cruzado la línea de la moralidad. Salí de su habitación sin hacer ruido, mi mente trabajando a toda velocidad. La sorpresa inicial dio paso a una fría determinación. No iba a ser una víctima. Había ganado la lotería, sí, pero lo más valioso que había recuperado era la claridad de mi propia mente, la fuerza para enfrentar la adversidad. Mi hijo había subestimado mi capacidad de reacción, mi instinto de supervivencia. Ahora, la partida había cambiado. Ya no era yo el objetivo, era el jugador que estaba a punto de dar la vuelta al tablero. La mansión, que hasta ese momento había sido un símbolo de mi felicidad, se había convertido en el campo de batalla donde me enfrentaría a la traición más dolorosa. Pero no estaba solo. En algún lugar, en el futuro cercano, encontraría a alguien que me ayudaría a navegar por estas aguas turbulentas. Por ahora, debía ser astuto, paciente y, sobre todo, implacable. La noche era larga, y mis pensamientos, tan oscuros como las sombras que se cernían sobre la mansión de los Solís. La noche en la mansión de los Solís se había vuelto un escenario de sombras y sospechas. Mis pasos, deliberadamente silenciosos, resonaban en el mármol frío, cada uno un latido de mi creciente temor. Había escuchado las palabras de Javier, su voz apenas un susurro cargado de veneno, y la realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo ambición, era un plan malévolo, un deseo de borrarme de la existencia para heredar lo que consideraba suyo por derecho. La cena, esa celebración de mi fortuna, se había transformado en una velada de pesadilla. Me detuve frente a la puerta de su habitación, la misma que antes había abierto innumerables veces para arroparlo en su infancia. Ahora, sentía la necesidad de atravesarla para confrontar al monstruo en el que se había convertido. La puerta estaba entreabierta, revelando una escena que helaría la sangre de cualquier padre. Javier, con el teléfono aún pegado a la oreja, se movía con una agitación febril. Sus ojos, antes llenos de una falsa inocencia, ahora brillaban con una codicia desmedida. Sí, todo va según lo planeado, decía en voz baja, su mirada perdida en la oscuridad. El viejo es más tonto de lo que pensaba. Cree que todo esto es un regalo del destino. Pronto, muy pronto, todo será mío. La mansión, el dinero. Todo. Mi cuerpo tembló, no de miedo, sino de una ira fría y controlada. Cada palabra era una puñalada, cada frase una confirmación de mis peores presentimientos. La magnitud de su traición me abrumó. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, planeando mi ruina, mi muerte. La imagen de su sonrisa vacía en la cena familiar volvió a mi mente, ahora teñida de un cinismo aterrador. Respiré hondo, intentando aplacar la tormenta que rugía en mi interior. No podía permitir que la emoción me dominara. Necesitaba pruebas, necesitaba entender hasta dónde llegaba su perversidad. Me deslicé hacia su escritorio, buscando algo, cualquier cosa, que corroborara sus intícitas intenciones. Mis ojos recorrieron los papeles esparcidos, las facturas de deudas impagadas, las cartas amenazantes de prestamistas. Y entonces lo vi. Entre una pila de documentos financieros, encontré un sobre cerrado, sin remitente. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro, una serie de instrucciones detalladas, un plan macabro para simular un accidente, para que mi muerte pareciera un desafortunado percance. Había nombres, fechas, incluso una lista de gastos para asegurar el silencio de ciertos individuos. La letra, inconfundible, era la de Javier. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La traición era tan profunda, tan calculada, que me resultaba difícil asimilarla. Este no era el hijo que yo había criado, el joven que había soñado con un futuro brillante. Era un depredador, un lobo con piel de cordero, dispuesto a devorarme sin piedad. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Javier, al verme allí,
con el sobre en la mano, palideció. Su rostro, antes lleno de arrogancia, se transformó en una máscara de pánico y rabia. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», espetó, sus ojos desorbitados. Me mantuve firme, el sobre extendido entre nosotros como un arma. «Lo sé todo, Javier». Mi voz era un susurro helado, cargado de una decepción insondable. «Sé lo que planeabas. Sé hasta dónde estás dispuesto a llegar». La confrontazione era inevitable. La verdad, cruda y aterradora, se había desvelado en la penumbra de la mansión de los Solís. Mi hijo, aquel a quien había amado y confiado, era el arquitecto de mi propia destrucción. Y en ese momento, supe que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero con ella, también nacía una nueva determinación, la de luchar, la de recuperar lo que era mío y, sobre todo, la de no permitir que la oscuridad de su alma consumiera la luz que aún quedaba en mí. La partida acababa de empezar, y yo, Ricardo Solís, no iba a perder. La confrontación en la mansión de los Solís había sido el catalizador. El aire, cargado de la cruda verdad de la traición de Javier, se sentía denso, casi irrespirable. Salí de allí, no con la cabeza gacha, sino con una determinación helada forjada en la adversidad. La imagen del sobre con las instrucciones macabras aún quemaba en mi mente. Mi hijo, aquel a quien había amado y en quien había confiado ciegamente, se había convertido en mi peor enemigo. La noche, que antes representaba el descanso, ahora se tornaba en un campo de batalla silencioso. Necesitaba un aliado, alguien con la perspicacia y la lealtad que mi propia sangre había traicionado. Pensé en Sofía. Con la experiencia que la vida me había dado, sabía reconocer la inteligencia y la integridad en las personas. Sofía Mendoza, mi mano derecha en los negocios, era la única en quien podía depositar mi confianza en este momento tan delicado. Al amanecer, con la ciudad aún sumida en un velo de penumbra, me dirigí a su despacho en el centro de Madrid. El despacho de Sofía Mendoza era un reflejo de su personalidad, ordenado, eficiente, pero con un toque de calidez que invitaba a la sinceridad. La luz tenue del amanecer se filtraba por los grandes ventanales, iluminando el espacio donde las estrategias se tejían y las crisis se resolvían. Al ver mi semblante, Sofía supo de inmediato que algo grave había sucedido. No tuve que pronunciar muchas palabras. Le entregué el sobre, el mismo que había encontrado en la habitación de Javier. Sus ojos, acostumbrados a descifrar documentos complejos, se abrieron con incredulidad al recorrer las líneas escritas con la caligrafía inconfundible de mi hijo. El silencio se extendió entre nosotros, un silencio cargado de la gravedad de la situación. Ricardo. «Esto es terrible», murmuró Sofía, su voz teñida de una profunda consternación. «No puedo creer que Javier haya llegado a esto». «Ni yo, Sofía». «Ni yo», respondí, mi voz apenas un susurro ronco. «Pero es la realidad. Y debo enfrentarla. Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a desenmascararlo, a recuperar lo que es mío, y a asegurarme de que la justicia prevalezca». Sofía cerró los ojos por un instante, respirando hondo, y luego los abrió, su mirada fija en la mía, llena de una determinación férrea. «Por supuesto, Ricardo. Siempre. No estás solo en esto». Así comenzó nuestro contraataque. En las horas siguientes, el despacho de Sofía se convirtió en nuestro cuartel general. Sacamos mapas financieros, revisamos transacciones pasadas, buscamos patrones, inconsistencias, cualquier indicio que pudiera servir como prueba irrefutable contra Javier. Sofía, con su mente analítica y su conocimiento exhaustivo de mis finanzas, era invaluable. Desentrañamos las deudas ocultas, las operaciones opacas que Javier había intentado ocultar, cada movimiento calculado para despojarme de todo. El plan empezó a tomar forma. No podíamos actuar precipitadamente. Necesitábamos ser metódicos, pacientes, como un ajedrecista que anticipa cada jugada del oponente. Sofía sugirió un enfoque discreto, utilizando mis antiguos contactos para recopilar información adicional sobre los posibles cómplices de Javier. Ella se encargaría de la parte legal, de preparar el terreno para la denuncia formal, mientras yo me mantendría alerta, observando cada movimiento de mi hijo, esperando el momento oportuno para asestar el golpe definitivo. Con la ayuda de Sofía, el peso de la traición comenzó a sentirse menos abrumador. La certeza de tener a alguien de mi lado, alguien que creía en mí y estaba dispuesta a luchar conmigo, me infundió una fuerza renovada. Ya no era solo Ricardo, el padre traicionado, era Ricardo, el hombre que, con la astucia y la lealtad de una verdadera aliada, estaba a punto de darle la vuelta a la partida.
La noche en la mansión de los Solís había sido el preludio. Ahora, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y yo estaba listo para ganarla. El peso de la traición de Javier me había aplastado. La mansión, mi hogar, se sentía ahora como una jaula dorada, un recordatorio constante de la perfidia que se había gestado bajo mi propio techo. Necesitaba aire, un respiro del asfixiante ambiente de sospecha que me envolvía. Sofía, con su habitual eficiencia, había logrado asegurar mi posición legal, al menos temporalmente, pero la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una bruma de reuniones discretas, llamadas telefónicas encriptadas y la constante sensación de ser observado. Sentía la necesidad de alejarme, de encontrar un lugar donde la sombra de mi hijo no pudiera alcanzarme, al menos por un instante. Fue así como terminé en el barrio de las Letras, un laberinto de calles empedradas y edificios con historia, buscando un refugio anónimo. Me detuve frente a un pequeño café, el Rincón del Tiempo, cuya fachada discreta y el aroma a café recién molido me invitaron a entrar. El interior era un remanso de paz, mesas de madera oscura, estanterías repletas de libros antiguos y una atmósfera acogedora que contrastaba drásticamente con la frialdad de mi propia vida. Busqué una mesa apartada, en un rincón donde pudiera observar sin ser observado, y me hundí en la comodidad de un sillón de terciopelo desgastado. Pedí un café solo, amargo como mis pensamientos, y dejé que el murmullo de las conversaciones a mi alrededor me arrullara. Fue entonces cuando la vi. Sentada en una mesa cercana, absorta en la lectura de un libro, había una mujer. Su cabello, de un tono castaño con destellos plateados, estaba recogido con elegancia, y la luz que se filtraba por la ventana resaltaba la serenidad de su rostro. Había una distinción en su porte, una calma que me atrajo de inmediato. Era Elena Vargas. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Fue un gesto sencillo, casi imperceptible, pero para mí, en ese momento de profunda soledad, fue como un rayo de sol rompiendo las nubes. Me sentí extrañamente atraído, una sensación que hacía tiempo no experimentaba. La curiosidad me venció. Cuando ella se levantó para ir a la barra, me acerqué. Disculpe, dije, mi voz un poco más ronca de lo habitual. Me preguntaba si ese libro es tan bueno como parece. Ella se giró, sus ojos, de un profundo color avellana, me miraron con una mezcla de sorpresa y amabilidad. Es excelente, respondió, su voz melodiosa. Una historia sobre la resiliencia, sobre cómo encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Sus palabras resonaron en mí. Hablamos durante un tiempo que se me antojó fugaz, compartiendo anécdotas, reflexiones sobre la vida, sobre las decepciones y las esperanzas que aún nos quedaban. Elena tenía una sabiduría tranquila, una forma de ver el mundo que me inspiraba. Me contó que era viuda, que había dedicado gran parte de su vida a la enseñanza, y que ahora, en esta etapa de su vida, buscaba simplemente la paz y la compañía. Por primera vez en semanas, sentí que la pesada armadura de la amargura comenzaba a resquebrajarse. La conversación fluía con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos de libros, de música, de los pequeños placeres que la vida nos ofrece. Me confesó que también ella había pasado por momentos difíciles, por traiciones que habían marcado su camino, y en su mirada encontré un reflejo de mi propia experiencia. No hablamos de Javier, ni de la mansión, ni de la lotería. Solo éramos Ricardo y Elena, dos almas encontrándose en un rincón del tiempo, compartiendo un momento de conexión genuina. Al despedirnos, sentí una punzada de algo parecido a la esperanza. Elena me dio su número, con una sonrisa que prometía más conversaciones. Salí del rincón del tiempo sintiendo un ligero alivio, como si una carga se hubiera disipado. La batalla contra Javier seguía ahí, latente, pero por un instante, había encontrado un oasis de calma, un atisbo de que la vida, a pesar de todo, aún podía ofrecerme algo bueno. Quizás, solo quizás, este encuentro era el verdadero comienzo de mi redención. El breve respiro en el rincón del tiempo fue un bálsamo necesario, pero la realidad seguía llamando a mi puerta. Al día siguiente, regresé al despacho de Sofía. El aire allí era diferente, impregnado de la urgencia de la investigación. Sobre su mesa, ordenados con una precisión que me tranquilizaba, se desplegaban los frutos de su incansable labor. Habían pasado apenas unos días desde que le entregué aquel sobre con los documentos comprometedores, pero Sofía había actuado con la celeridad y la eficacia que la caracterizaban. Ricardo, hemos avanzado considerablemente, comenzó Sofía, su mirada seria pero esperanzada. Señaló una serie de gráficos y extractos bancarios que documentaban un intrincado entramado de movimientos financieros.
Javier no solo intentó descapitalizar tus empresas, sino que lo hizo de una manera muy calculada, utilizando testaferros y sociedades pantalla para ocultar el rastro del dinero. La mayoría de estas transacciones se realizaron a través de cuentas offshore, pero he logrado rastrear algunas de las transferencias iniciales y finales. Me acerqué, observando con creciente consternación cómo las cifras confirmaban mis peores sospechas. Mi propio hijo había orquestado una operación de vaciamiento sistemático, aprovechando mi confianza y mi aparente ceguera. Sofía había identificado a 3 individuos clave que actuaban como cómplices directos de Javier. Eran personas de mi círculo más cercano, a quienes había tratado con respeto y que, al parecer, habían traicionado mi lealtad por la ambición desmedida de mi heredero. Estos son los nombres, dijo Sofía, señalando una lista. Un antiguo socio de confianza, un asesor financiero que creía intachable, y alguien de quien nunca sospecharíamos, alguien que tenía acceso directo a la información interna de la mansión. La mención de esta última persona me heló la sangre. ¿Quién podría ser? La intriga se sumaba a la angustia. Sofía continuó detallando cómo Javier había utilizado estas conexiones para obtener información privilegiada sobre mis inversiones y para facilitar la transferencia de activos. Había manipulado contratos, falsificado firmas, y, en definitiva, tejido una red de engaños que, de no ser por mi inesperada victoria en la lotería y la posterior revelación, me habría dejado completamente despojado. Además, añadió Sofía, extrayendo un nuevo documento de un archivo, he encontrado pruebas de que Javier estaba planeando un movimiento final. Un intento de declararte legalmente incapacitado, utilizando testimonios falsos y pruebas fabricadas para justificarlo. El objetivo era tomar el control total de tu patrimonio sin levantar sospechas inmediatas. El horror me invadió. La frialdad con la que mi propio hijo había planeado mi ruina y mi humillación era aterradora. Pero la investigación de Sofía no solo me mostraba la profundidad de la traición, sino también la estrategia para combatirla. Cada documento, cada transacción, cada nombre era una pieza del rompecabezas que, unida, formaría la prueba irrefutable de la culpabilidad de Javier. Tenemos suficiente para presentar una denuncia sólida, Ricardo, afirmó Sofía, su voz firme. Pero debemos ser meticulosos. Cada paso debe ser impecable para asegurar que la justicia prevalezca y que Javier no pueda escapar de las consecuencias de sus actos. Sentí una oleada de gratitud hacia ella. En medio de la desolación, su determinación era mi ancla. La investigación de Sofía no era solo una recopilación de datos, era la luz que disipaba las sombras de la traición, revelando el camino hacia la verdad y la recuperación de mi vida. La investigación de Sofía era un faro en la oscuridad, pero mientras ella desentrañaba los hilos financieros de la traición de Javier, mi hijo no se quedaba de brazos cruzados. En la mansión, el silencio se había vuelto opresivo, un telón de fondo para las murmuraciones que empezaban a filtrarse. Javier, con una astucia perversa, había iniciado su propia campaña, una guerra de sombras destinada a erosionar mi reputación y a aislarme. Comencé a notarlo en las llamadas que recibía, o más bien, en las que dejaban de llegar. Viejos amigos, socios de negocios con los que había compartido décadas, ahora parecían esquivos, sus respuestas evasivas. Un almuerzo con el doctor Morales, un colega de mi época en la bolsa, se convirtió en un interrogatorio velado. Me preguntó, con una falsa preocupación en la voz, si me encontraba bien, si estaba seguro de mis facultades. Mencionó, casi como al pasar, que había oído rumores, cosas extrañas, sobre mi comportamiento reciente, mi repentina generosidad y mi aparente fragilidad. Sentí un escalofrío. Javier estaba sembrando dudas, pintándome como un anciano senil, incapaz de tomar decisiones sensatas, un títere en manos de, quién sabe quién, según él. La manipulación era sutil, pero efectiva. Empezó a contactar a personas clave en mi vida social y profesional, susurrando verdades a medias, distorsionando hechos. A algunos les contó que yo estaba siendo engañado, que mi repentina fortuna me había vuelto imprudente. A otros, les insinuó que mi mente ya no era la misma, que mi juicio estaba comprometido. Me convertí, en su retorcida narrativa, en una figura trágica, una víctima de mi propia mente desquiciada. Recuerdo una conversación telefónica con Elena. Habíamos quedado para vernos de nuevo en el rincón del tiempo, y mientras esperábamos que la mesa estuviera lista, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, escuché la voz de uno de mis antiguos socios, un hombre llamado Carlos. Sutono et Racotloso, quasi temroso. Ricardo, dijo, solo quería asegurarme de que estás bien. He oído cosas. Javier me llamó,
Dijo que estabas pasando por un momento difícil, que quizás deberías tomarte un descanso de todo. Colgué el teléfono sintiendo una profunda amargura. Javier no solo quería mi dinero, quería destruir mi credibilidad, mi legado. Quería que el mundo me viera como un hombre acabado, incapaz de valerme por mí mismo. La sensación de aislamiento se intensificó. Cada mirada de extrañeza, cada palabra ambigua, era un dardo lanzado por mi propio hijo. Sofía, al verme afectado, intentaba tranquilizarme. Ricardo, estamos documentando todo esto también. Cada intento de difamación es una prueba más de su desesperación. Pero era difícil ignorar el veneno que Javier esparcía. Sentía como los cimientos de mi vida, construidos con años de esfuerzo y honestidad, eran socavados por las mentiras de un hijo resentido. La mansión, que antes representaba seguridad, ahora se sentía como un escenario donde mi propia reputación era desmantelada pieza por pieza, ante la mirada cómplice de aquellos a quienes Javier había logrado convencer. La batalla legal era una cosa, pero esta guerra psicológica, esta manipulación insidiosa, era igualmente devastadora. La campaña de desprestigio de Javier me estaba afectando más de lo que quería admitir. Sentía la mirada de la gente, las conversaciones que cesaban a mi paso. La soledad, antes un refugio, se tornaba en un aislamiento insidioso. Sofía, al percibir mi desánimo, me instó a actuar con decisión. Ricardo, la evidencia es sólida, me dijo con su habitual aplomo. No podemos permitir que Javier siga manipulando la verdad. Et aura de présentar una denuncia formal. Tenemos que acudir a la policía. La idea de involucrar a las autoridades, de llevar a mi propio hijo ante la justicia, me resultaba abrumadora. Mi mente, acostumbrada a resolver problemas empresariales con la lógica y la negociación, se sentía perdida en el laberinto de la ley y el conflicto familiar. Sin embargo, la alternativa, la de ver mi vida y mi reputación desmoronarse bajo los embates de Javier, era aún más aterradora. Con la determinación que Sofía me infundía, concertamos una cita con el inspector Morales. Nos recibió en su despacho, un espacio funcional y ordenado, donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma a papel y tinta. El inspector Morales, un hombre de mirada penetrante y gesto sereno, nos escuchó con atención mientras Sofía exponía los hechos, apoyándose en los documentos que habíamos recopilado. Le entregamos el sobre con las pruebas, extractos bancarios, copias de contratos manipulados, testimonios de empleados que habían sido coaccionados por Javier. Cada folio era un testimonio de la profunda traición que había sufrido. Observé al inspector Morales mientras revisaba los documentos. Su rostro, impasible al principio, reflejó una creciente seriedad. Cada gráfico, cada cifra, parecía hablar por sí solo, tejiendo la compleja red de engaños urdida por mi hijo. Cuando llegó a las pruebas del intento de incapacitación legal, su ceño se frunció. Señor Solís, dijo finalmente, dirigiéndose a mí con un tono de respeto y comprensión, lo que usted y su abogada me presentan es grave. Estamos hablando de fraude, malversación y un intento deliberado de despojarlo de sus bienes, incluso mediante la manipulación de su estado mental. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Entiendo que es una situación familiar muy delicada, pero la ley no distingue entre lazos de sangre cuando se trata de delitos. Sentí un nudo en la garganta. Era la confirmación oficial de que mi dolor y mi sospecha no eran infundados. La frialdad con la que Javier había planeado mi ruina era ahora validada por la autoridad. Inspector, respondí, mi voz firme a pesar de la emoción que me embargaba, quiero que se haga justicia. No puedo permitir que esto quede impune. Javier debe responder por sus actos. El inspector Morales asintió, tomando nota de mi declaración. Procederemos con la investigación de inmediato, señor Solís. Requeriremos más información y posiblemente algunas declaraciones. Le mantendremos informado de cada paso. Al salir de la comisaría, sentí un peso considerable liberado de mis hombros. La denuncia formal era un acto de valentía, un paso necesario para recuperar mi vida. El camino sería arduo, pero por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí una genuina esperanza. El futuro, aunque incierto, comenzaba a vislumbrarse con una luz diferente. La denuncia formal ante el inspector Morales marcó un antes y un después. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sofía, con su incansable energía, se dedicó a recopilar cada detalle que pudiera servir a la investigación. Me informaba puntualmente, y cada llamada suya era una mezcla de alivio y aprehensión. El cerco, como se preveía, se estaba estrechando sobre Javier. La policía,
Actuando con la discreción que la situación requería, comenzó a indagar en los movimientos financieros de mi hijo. No tardaron en desenterrar un rastro de deudas acumuladas, préstamos impagados y una serie de transacciones sospechosas que apuntaban directamente a sus intentos de fraude. Los extractos bancarios que habíamos entregado, junto con los testimonios de algunos empleados que Sofía había logrado contactar y convencer para que hablaran, pintaban un cuadro sombrío de su desesperación económica. Había estado moviendo dinero de manera ilícita, intentando desviar fondos de las empresas y manipulando contratos con la esperanza de cubrir sus pérdidas, y al mismo tiempo, erosionar mi patrimonio. Recuerdo una tarde en el despacho de Sofía Mendoza. El ambiente era tenso, cargado de la urgencia de las revelaciones. Sofía me mostraba unos documentos recién llegados de la Unidad de Delitos Económicos. Eran informes detallados sobre las cuentas de Javier, que confirmaban las peores sospechas. Había utilizado sociedades fantasma para ocultar sus operaciones, y los números no cuadraban por ninguna parte. Había vendido acciones de empresas conjuntas sin mi consentimiento, y las sumas que había movido eran considerables. El inspector Morales había solicitado acceso a más registros, y la respuesta de las entidades financieras estaba siendo contundente. «Ricardo, esto es más grave de lo que pensábamos», me dijo Sofía, su voz firme pero teñida de preocupación. No solo intentó despojarse de su fortuna, sino que lo hizo de forma sistemática y con una planificación que roza la criminalidad pura. Las deudas que tenía eran astronómicas, y estaba desesperado por conseguir liquidez. El plan para declararte incapacitado era su última baza. La investigación policial estaba desmantelando pieza a pieza la fachada que Javier había construido. Descubrieron que había intentado obtener créditos a mi nombre, falsificando firmas y utilizando documentos que le había robado de la mansión. Cada hallazgo era una nueva puñalada, pero a la vez, confirmaba la necesidad de haber tomado la decisión de denunciarlo. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba saliendo a la luz. El inspector Morales me llamó personalmente para informarme de los avances. Su tono era profesional, pero percibí un matiz de respeto por mi entereza al enfrentar esta situación. «Estamos reuniendo pruebas sólidas, señor Solís», me comunicó. «Su hijo ha dejado un rastro muy claro de sus intenciones fraudulentas. Pronto podremos actuar de manera más contundente». Sentí una mezcla de alivio y la pesada carga de la justicia que se avecinaba. El cerco se cerraba, y la ruina de Javier, por merecida que fuera, era un pensamiento que me oprimía el alma. El aire en el juzgado de instrucción de Madrid era denso, cargado de la expectativa de la justicia. Habían pasado unas semanas desde mi última visita a la comisaría, semanas de intensa actividad para Sofía y para mí, recopilando cada fragmento de evidencia, cada testimonio que pudiera solidificar nuestra posición. El proceso judicial, con su formalidad y su solemnidad, era un terreno desconocido para mí, un hombre acostumbrado a las transacciones comerciales y a la negociación directa, no a las batallas legales. Sin embargo, la seriedad con la que el inspector Morales y su equipo habían abordado el caso me infundía una confianza cautelosa. Nos encontrábamos en una sala de audiencias preliminares, un espacio austero pero imponente. Javier estaba presente, con su habitual aire de arrogancia, aunque pude percibir una sutil inquietud en su mirada cuando nuestros ojos se cruzaron. A su lado, su abogado intentaba proyectar una imagen de serenidad, pero la tensión era palpable. Sofía, sentada a mi lado, me ofrecía una sonrisa de apoyo. Llevaba consigo un maletín de cuero que, para mí, contenía el peso de la verdad y la esperanza de la recuperación. El juez, un hombre de mediana edad con una expresión seria y reflexiva, dio inicio a la audiencia. Tras las formalidades iniciales, llegó el momento de presentar las pruebas. Sofía se levantó, su figura esbelta pero firme, y comenzó a exponer los hechos con una claridad y una precisión que me llenaron de orgullo. Abrió el maletín y comenzó a desplegar los documentos sobre la mesa. «Señoría», comenzó Sofía, su voz resonando en la sala, «presentamos ante usted pruebas irrefutables de un elaborado plan orquestado por el acusado, Javier Solís, para defraudar a su propio padre, el señor Ricardo Solís, y despojarlo de su patrimonio. Las pruebas incluyen extractos bancarios que detallan transferencias ilícitas a cuentas en el extranjero, sociedades fantasma creadas para ocultar la malversación de fondos, y contratos manipulados que buscaban erosionar la solidez financiera de las empresas del señor Solís». Mostró copias de los contratos fraudulentos, gráficos que ilustraban el flujo de dinero desviado, y testimonios jurados de empleados que confirmaban las presiones y coacciones ejercidas por Javier. Cada documento era una pieza más en el mosaico de su traición. La sala permanecía en un silencio sepulcral, solo interrumpido por la voz de Sofía y el crujir del papel.
El momento más delicado llegó cuando Sofía presentó las pruebas del intento de incapacitación legal. Desplegó los informes médicos falsificados, las declaraciones manipuladas que pretendían demostrar una supuesta incapacidad mental de mi parte. La acusación era grave, un intento deliberado de privarme de mi autonomía y mis derechos. Pude ver cómo el rostro de Javier palidecía. Su abogado intentó una objeción, pero el juez, tras revisar los documentos, la desestimó. La evidencia es abrumadora, señoría, concluyó Sofía, su mirada fija en el juez. No se trata solo de un fraude financiero, sino de un plan premeditado para destruir la vida de su propio padre. Las pruebas son contundentes y demuestran la culpabilidad del acusado. El juez asintió, su rostro impasible mientras absorbía la magnitud de la información. Miró a Javier, luego a mí. Sentí que el peso de aquellos meses de angustia y desconfianza comenzaba a disiparse, reemplazado por la fría certeza de la justicia. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba finalmente expuesta ante el mundo. El eco de la voz del juez resonaba aún en la sala, una sentencia implícita que pendía en el aire. Afuera, el bullicio de la ciudad continuaba ajeno a la tormenta que se desataba en nuestras vidas. Habían pasado apenas unas horas desde aquella audiencia preliminar, pero el mundo de Javier se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. La maquinaria judicial, una vez puesta en marcha, avanzaba con una implacabilidad que yo mismo había invocado. Recuerdo la llamada de Sofía, su voz teñida de una mezcla de satisfacción profesional y una tristeza contenida. «Ricardo», me dijo, «la orden de arresto ha sido ejecutada. Han detenido a Javier esta mañana en su apartamento. Y lo más importante, se ha dictado el embargo preventivo sobre todos sus bienes y cuentas. Todo está bajo control judicial». Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio amargo y la profunda desolación que produce ver la caída de quien una vez amaste. La noticia corrió como la pólvora, o al menos, así me pareció. Los empleados que aún permanecían leales a la empresa, aquellos que habían sido testigos silenciosos de las maquinaciones de Javier, se acercaban con miradas de respeto y alivio. La caída de mi hijo, el hombre que había intentado destruirme, era un evento que marcaba un punto de inflexión. Ya no era solo mi lucha, era la imposición de la justicia sobre la codicia desmedida. En los días siguientes, el despacho de Sofía se convirtió en mi segundo hogar. Juntos, con la ayuda del inspector Morales, supervisábamos el proceso de embargo. Las cuentas bancarias de Javier, antes rebosantes de fondos ilícitos, ahora mostraban saldos congelados, vacíos. Las propiedades que había adquirido con dinero malversado, incluyendo un lujoso ático en el centro de Madrid que había comprado recientemente, fueron catalogadas y puestas bajo custodia judicial. Era el fin de su imperio, construido sobre cimientos de mentiras y traición. Verlo así, despojado de todo, era una imagen que me perseguía. Había sido un hombre arrogante, convencido de su propia invencibilidad. Ahora, la realidad lo había golpeado con la fuerza de un mazazo. Los titulares de algunos periódicos sensacionalistas ya comenzaban a insinuar la historia, hablando de un escándalo financiero que involucraba a un prominente empresario y su hijo. Sofía se encargó de gestionar la información pública, asegurando que la verdad prevaleciera sin caer en la humillación innecesaria. Una tarde, mientras revisaba con Sofía los últimos documentos del embargo, mi mirada se posó en un objeto que había permanecido olvidado en un rincón de su despacho, un sobre con documentos comprometedores. Eran las pruebas finales, los últimos cabos sueltos que confirmaban la profundidad de la deslealtad de Javier. Me sentía abrumado por la magnitud de lo sucedido. La codicia de mi hijo lo había llevado a perderlo todo, incluyendo cualquier atisbo de respeto o afecto que yo aún pudiera sentir por él. La justicia, implacable pero necesaria, había dictado su veredicto. El imperio de Javier Solís se había derrumbado, dejándolo solo, en la más absoluta de las ruinas. El peso de la justicia, una vez que se ha desatado, es una fuerza imparable. Las semanas que siguieron a la detención de Javier se deslizaron con una lentitud tortuosa. Mi vida, antes marcada por la euforia del inesperado golpe de suerte, ahora se encontraba en un estado de calma tensa, una quietud que solo presagiaba la tormenta que aún debía resolverse. Sofía, con su habitual eficiencia, mantenía informado a Inspector Morales de cada movimiento, cada trámite. La mansión, que antes resonaba con risas y planes, ahora se sentía vacía, un eco de tiempos pasados. Fue en una de esas tardes grises, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes sobre Madrid, que recibí una llamada inesperada. Era el inspector Moral. Señor Solís, su voz sonaba grave, pero con un matiz de algo que no lograba identificar del todo.
Javier ha solicitado una visita. Ha pedido hablar con usted. El corazón me dio un vuelco. Había pasado tiempo desde la última vez que lo vi, desde aquel instante en que la verdad quedó al descubierto en el juzgado. La idea de verlo de nuevo, en estas circunstancias, me generaba una mezcla de aprensión y una extraña, casi imperdonable, punzada de compasión. Acordamos el encuentro en un lugar neutral, un pequeño salón privado en el despacho de Sofía. La atmósfera era tensa, cargada con el peso de todo lo que había sucedido. Cuando entró, custodiado por 2 agentes, apenas lo reconocí. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada perdida, desprovista de la chispa que solía caracterizarlo. Estaba más delgado, su rostro marcado por el estrés y la privación. Se sentó frente a mí, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. El silencio se extendió entre nosotros, un abismo de palabras no dichas, de resentimientos acumulados. Finalmente, rompió el hielo. Papá, su voz era apenas un susurro ronco, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo he arruinado todo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, vi al niño que una vez fue, al hijo que anhelaba mi aprobación. Fue un destello fugaz, pero suficiente para que la dureza que había construido a mi alrededor comenzara a resquebrajarse. No le mentí. Le dije que estaba profundamente herido, que su traición había sido un golpe devastador, un dolor que tardaría mucho en sanar. Le hablé de la lotería, de cómo mi alegría se había convertido en pesadilla por su ambición desmedida. Pero también le hablé de la justicia, de que, a pesar de mi dolor, no podía ni quería interferir en el curso que las leyes debían seguir. La justicia tiene su propio camino, Javier, le expliqué, mi voz firme pero desprovista de ira. Y tú deberás enfrentarla. No puedo protegerte de eso, ni quiero hacerlo. Sin embargo, en ese momento, en medio de la desolación, un atisbo de mi viejo yo, el padre que siempre quiso lo mejor para su hijo, resurgió. Pero quiero que sepas algo, añadí, extendiendo mi mano sobre la mesa, sin llegar a tocar la suya. A pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Y espero, de verdad, que encuentres el camino para redimirte. Que aprendas de esto. Que algún día puedas mirar atrás y comprender el daño que hiciste, no solo a mí, sino a ti mismo. Él asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No hubo abrazos, ni grandes gestos de reconciliación. Fue un momento de cruda honestidad, de aceptación mutua de la realidad. La justicia seguiría su curso, y yo, aunque marcado por la herida, estaba dispuesto a permitirlo. Mi enfoque ahora estaba en el futuro, en la paz que Elena me brindaba, en la esperanza de una vida construida sobre bases sólidas, no sobre la arena movediza de la codicia familiar. La reconciliación, si llegaba, sería un proceso largo y arduo, y dependería, en gran medida, de las acciones futuras de Javier. Por mi parte, había ofrecido una grieta de luz en la oscuridad, una posibilidad de redención, pero el camino hacia ella era enteramente suyo. La decisión de si tomaría ese camino, o se hundiría aún más en la amargura, estaba en sus manos. El encuentro con Javier había sido un golpe de realidad, un recordatorio amargo de las profundas cicatrices que la ambición y el resentimiento podían dejar. Salí del despacho de Sofía con el peso de esa verdad sobre mis hombros, pero también con una extraña sensación de ligereza. La confrontación, por dolorosa que fuera, había cerrado un capítulo. Ahora, la mirada se volvía hacia adelante, hacia el futuro que empezaba a perfilarse con Elena. Los días que siguieron a la visita de Javier se deslizaron con una calma que contrastaba con la tormenta que había azotado mi vida. La sombra de su traición aún se cernía, pero ya no me paralizaba. Mi refugio, mi verdadero santuario, se encontraba ahora en las risas compartidas con Elena, en la calidez de su compañía. Habíamos pasado de encuentros casuales en el rincón del tiempo a largas conversaciones, a compartir no solo nuestros días, sino también nuestras esperanzas y nuestros miedos más profundos. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y violetas, estábamos sentados en el balcón de mi apartamento, contemplando la ciudad que había sido testigo de tantas vicisitudes. Elena apoyó su cabeza en mi hombro, un gesto sencillo pero cargado de una intimidad que me conmovía hasta lo más hondo. Ricardo, dijo con suavidad, su voz un bálsamo para mi alma, he estado pensando mucho últimamente. Me giré para mirarla, sintiendo una oleada de afecto que me embargaba. Su rostro, iluminado por la luz crepuscular, irradiaba una serenidad que siempre me había atraído. Yo también, Elena, respondí, mi voz teñida de la emoción del momento. He pasado por mucho,
y tú has sido mi ancla en medio de la tempestad. Ella sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Y tú has sido mi faro, Ricardo. Me has devuelto la fe en que la vida puede ser hermosa, incluso después de las tormentas más oscuras. Tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos con una delicadeza que me transmitió una paz indescriptible. He estado pensando en nosotros, continuó, su mirada fija en la mía, en lo que queremos para el futuro. Siento que hemos encontrado algo especial, algo que merece ser cuidado y construido. El corazón me dio un vuelco. Había sentido esa misma certeza, esa misma esperanza latente en mi interior, pero escucharla de sus labios era diferente. Era la confirmación de que no estaba solo en este anhelo de un nuevo comienzo. Elena, comencé, mi voz un poco quebrada por la emoción, yo siento lo mismo. Contigo, he redescubierto lo que significa vivir, amar. Y sí, he estado pensando en un futuro juntos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolso. El corazón me dio un vuelco. Al abrirla, la luz del atardecer reflejó en un delicado anillo de compromiso. El metal brillaba con una promesa, un símbolo tangible de lo que ambos sentíamos. Ricardo, dijo, su voz temblando ligeramente, no quiero esperar más. ¿Quieres casarte conmigo? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Miré el anillo, luego sus ojos, llenos de esperanza y amor. En ese instante, todas las sombras del pasado se disiparon. Sentí una alegría pura, una gratitud inmensa por la oportunidad de amar y ser amado de nuevo. Sí, Elena, respondí, mi voz firme y llena de convicción. Sí, quiero casarme contigo. Ella se lanzó a mis brazos, y en ese abrazo, sentí la culminación de un viaje, el inicio de una nueva vida. El amor, que creí perdido para siempre, había florecido en el lugar más inesperado, trayendo consigo la promesa de un futuro lleno de paz y felicidad. El boleto de lotería premiado me había traído una fortuna, pero Elena me había traído algo infinitamente más valioso, la vida misma, renovada y plena. El sí resonó en el aire, un eco de esperanza que disipaba las últimas sombras. El anillo de compromiso, un pequeño círculo de luz en la mano de Elena, sellaba nuestra promesa. Sin embargo, incluso en medio de esa euforia, la vida que habíamos construido en Madrid se sentía, de repente, pequeña. Las calles que habían sido testigos de mi caída y resurrección, los muros de mi apartamento que habían albergado tanto dolor como alegría, todo ello comenzaba a evocar una melancolía, un anhelo de un lienzo completamente nuevo. Fue una tarde de principios de otoño, con el aire fresco acariciando nuestros rostros, cuando la idea tomó forma. Estábamos sentados en una terraza con vistas al Retiro, el murmullo de la ciudad como banda sonora. Por mi parte, había ofrecido una grieta de luz en la oscuridad, una posibilidad de redención, pero el camino hacia ella era enteramente suyo. La decisión de si tomaría ese camino, o se hundiría aún más en la amargura, estaba en sus manos. El encuentro con Javier había sido un golpe de realidad, un recordatorio amargo de las profundas cicatrices que la ambición y el resentimiento podían dejar. Salí del despacho de Sofía con el peso de esa verdad sobre mis hombros, pero también con una extraña sensación de ligereza. La confrontación, por dolorosa que fuera, había cerrado un capítulo. Ahora, la mirada se volvía hacia adelante, hacia el futuro que empezaba a perfilarse con Elena. Los días que siguieron a la visita de Javier se deslizaron con una calma que contrastaba con la tormenta que había azotado mi vida. La sombra de su traición aún se cernía, pero ya no me paralizaba. Mi refugio, mi verdadero santuario, se encontraba ahora en las risas compartidas con Elena, en la calidez de su compañía. Habíamos pasado de encuentros casuales en el rincón del tiempo a largas conversaciones, a compartir no solo nuestros días, sino también nuestras esperanzas y nuestros miedos más profundos. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de Madrid de tonos anaranjados y violetas, estábamos sentados en el balcón de mi apartamento, contemplando la ciudad que había sido testigo de tantas vicisitudes. Elena apoyó su cabeza en mi hombro, un gesto sencillo pero cargado de una intimidad que me conmovía hasta lo más hondo. Ricardo, dijo con suavidad, su voz un bálsamo para mi alma, he estado pensando mucho últimamente. Me giré para mirarla, sintiendo una oleada de afecto que me embargaba. Su rostro, iluminado por la luz crepuscular, irradiaba una serenidad que siempre me había atraído. Yo también, Elena, respondí, mi voz teñida de la emoción del momento. He pasado por mucho, y tú has sido mi ancla en medio de la tempestad. Ella sonrió, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Y tú has sido mi faro, Ricardo.
Me has devuelto la fe en que la vida puede ser hermosa, incluso después de las tormentas más oscuras. Tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos con una delicadeza que me transmitió una paz indescriptible. He estado pensando en nosotros, continuó, su mirada fija en la mía, en lo que queremos para el futuro. Siento que hemos encontrado algo especial, algo que merece ser cuidado y construido. El corazón me dio un vuelco. Había sentido esa misma certeza, esa misma esperanza latente en mi interior, pero escucharla de sus labios era diferente. Era la confirmación de que no estaba solo en este anhelo de un nuevo comienzo. Elena, comencé, mi voz un poco quebrada por la emoción, yo siento lo mismo. Contigo, he redescubierto lo que significa vivir, amar. Y sí, he estado pensando en un futuro juntos. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolso. El corazón me dio un vuelco. Al abrirla, la luz del atardecer reflejó en un delicado anillo de compromiso. El metal brillaba con una promesa, un símbolo tangible de lo que ambos sentíamos. Ricardo, dijo, su voz temblando ligeramente, no quiero esperar más. Quieres casarte conmigo? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Miré el anillo, luego sus ojos, llenos de esperanza y amor. En ese instante, todas las sombras del pasado se disiparon. Sentí una alegría pura, una gratitud inmensa por la oportunidad de amar y ser amado de nuevo. Sí, Elena, respondí, mi voz firme y llena de convicción. Sí, quiero casarme contigo. Ella se lanzó a mis brazos, y en ese abrazo, sentí la culminación de un viaje, el inicio de una nueva vida. El amor, que creí perdido para siempre, había florecido en el lugar más inesperado, trayendo consigo la promesa de un futuro lleno de paz y felicidad. El boleto de lotería premiado me había traído una fortuna, pero Elena me había traído algo infinitamente más valioso, la vida misma, renovada y plena. El sí resonó en el aire, un eco de esperanza que disipaba las últimas sombras. El anillo de compromiso, un pequeño círculo de luz en la mano de Elena, sellaba nuestra promesa. Sin embargo, incluso en medio de esa euforia, la vida que habíamos construido en Madrid se sentía, de repente, pequeña. Las calles que habían sido testigos de mi caída y resurrección, los muros de mi apartamento que habían albergado tanto dolor como alegría, todo ello comenzaba a evocar una melancolía, un anhelo de un lienzo completamente nuevo. Fue una tarde de principios de otoño, con el aire fresco acariciando nuestros rostros, cuando la idea tomó forma. Estábamos sentados en una terraza con vistas al Retiro, el murmullo de la ciudad como banda sonora. Elena, con esa serenidad que tanto me cautivaba, deslizó su mano sobre la mía. Ricardo, comenzó, su voz suave pero firme, he estado pensando mucho en nosotros. En nuestro futuro. Siento que Madrid, a pesar de todo lo que nos ha dado, todavía está un poco cargada de ecos. Entendí perfectamente a qué se refería. Los fantasmas de Javier, de su traición, aunque ya no me atormentaban con la misma intensidad, seguían presentes en la atmósfera, en los recuerdos que cada esquina parecía evocar. La mansión, el juzgado, incluso el rincón del tiempo, todos llevaban la impronta de esa tormenta. Necesitábamos un nuevo comienzo, un lugar donde nuestra historia pudiera escribirse sin las anotaciones del pasado. Tienes razón, Elena, respondí, apretando su mano. Necesitamos un lugar donde podamos respirar libremente, donde nuestra vida sea solo nuestra. Lejos de todo esto. Fue entonces cuando surgió la idea de la Costa del Sol. Un lugar bañado por el sol, con el mar como horizonte, un escenario de calma y renovación. Siempre había soñado con retirarme allí, disfrutar de la brisa marina y la tranquilidad. Ahora, ese sueño adquiría un nuevo significado, compartirlo con Elena. La decisión se tomó con una rapidez que nos sorprendió a ambos. Era como si el destino nos empujara hacia ese nuevo horizonte. Sofía, siempre eficiente y comprensiva, se encargó de la logística con su habitual maestría. La venta de algunas propiedades que ya no necesitábamos, la organización de la mudanza, todo se gestionó con una discreción y rapidez que me permitieron concentrarme en lo verdaderamente importante, Elena y nuestro futuro juntos. Recuerdo la última noche en Madrid. No fue una noche de despedida melancólica, sino de anticipación gozosa. Cenamos en nuestro apartamento, con las maletas ya hechas y la promesa de un nuevo amanecer. Hablamos de nuestros planes, una pequeña casa cerca de la playa, un ritmo de vida más pausado, la posibilidad de explorar nuevos intereses, de simplemente disfrutar de la compañía mutua. ¿Estás seguro, Ricardo?, preguntó Elena, su mirada buscando la mía,
una mezcla de emoción y quizás una pizca de inquietud. Más seguro que nunca, mi amor, le aseguré, mi voz llena de una convicción que me sorprendía a mí mismo. Este es el comienzo. El verdadero comienzo de nuestra vida juntos. Al día siguiente, dejamos atrás la ciudad que había sido el escenario de tantos giros inesperados. El viaje hacia el sur fue tranquilo, marcado por conversaciones serenas y la creciente excitación por lo que nos esperaba. El sol de Andalucía nos recibió con una calidez que parecía abrazarnos, disipando los últimos vestigios de la frialdad que el pasado había dejado en mi alma. Al llegar a nuestro nuevo hogar, una casita blanca con vistas al mar, sentí una paz profunda, una sensación de haber encontrado finalmente mi lugar en el mundo. Era un nuevo horizonte, y estaba listo para pintarlo con los colores más brillantes, junto a Elena. La brisa marina acaricia mi rostro, un suave susurro que borra los últimos vestigios de la tormenta que azotó mi vida. Aquí, en la Costa del Sol, cada amanecer es una promesa renovada, un lienzo en blanco donde Elena y yo pintamos nuestro futuro con los colores más vibrantes. Han pasado algunos años desde aquel día en Madrid, desde que la codicia de Javier intentó arrebatarme no solo mi fortuna, sino mi propia existencia. La herida, aunque profunda, ha cicatrizado, dejando una marca que me recuerda la fragilidad de la vida y la fortaleza del espíritu humano. Mi mirada se posa en Elena, que lee tranquilamente en el porche, su cabello plateado recogido con elegancia, iluminado por los primeros rayos del sol. Su presencia es mi ancla, mi puerto seguro. A su lado, he redescubierto la paz que creí perdida para siempre. Ya no soy el hombre de negocios acosado por las sombras de la traición, soy Ricardo, un hombre que ha encontrado el amor y la serenidad en la madurez, agradecido por cada instante. Recuerdo con claridad la mudanza, la sensación agridulce de dejar atrás Madrid, la ciudad que me vio caer y levantarme. Fue un alivio, una necesidad imperiosa de borrar los ecos de Javier, de su ambición desmedida que casi me cuesta todo. Sofía, con su eficiencia habitual, se encargó de todo, asegurándose de que la transición fuera lo más fluida posible. Aún mantengo contacto con ella. Su lealtad y profesionalismo fueron pilares fundamentales en mi reconstrucción. La casa que elegimos es sencilla, pero acogedora, con un jardín que se funde con la playa. Las tardes transcurren entre paseos junto al mar, conversaciones profundas y la simple alegría de compartir la vida. Elena ha traído consigo una luz que ilumina cada rincón de mi existencia. Juntos, hemos aprendido a valorar la calma, la belleza de lo cotidiano, la riqueza de una conexión que trasciende las posesiones materiales. A veces, la memoria me trae imágenes fugaces de Javier. No hay rencor, solo una profunda tristeza por el camino oscuro que eligió.